Ya se encuentra con nosotros nuestra querida Daniela Pastrana. Daniela, muy buenos días. Hola Ernesto, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va este jueves? Ya casi mediados de julio, ¿eh? ¿Cómo se nos ha ido el año? Sí, sí, va, pero rapidísimo. Daniela, bueno, Ingrucha estará por conectarse, imagino, en un instante más, que se está incorporando también a esta mesa. Y mi querida Daniela, pues bueno, hay muchos temas que abordar. Y uno de ellos, pues, es de estas propuestas, de lo que acordamos con los temas el día de ayer, pues tiene que ver, mi querida Daniela, con el asunto de lo que sucedió en las elecciones en Francia. Hay un montón de lecturas sobre este tema y que, uno, la buena noticia es que lo que parecía ya un triunfo arrollador de la ultraderecha, pues no solamente se logró detener, sino que incluso se le ubicó hasta en el tercer lugar, pero hay un pero, y ese tiene que ver pues con que hay las izquierdas en Europa y en Francia, pues también hay una división, lograron articularse para este propósito en lo específico, pero muchas dudas también de cómo quedó integrado el gabinete, el Congreso, perdón, ahí en la France. Ya se encuentra con nosotros la querida Ingrucha. Ingrucha, buenos días, bienvenida. Hola, hola, buenos días. Aquí estrenando mesa y vestida de Altagracia para inaugurar, ¿no? Bien rosadito y con Ah, brillo. por eso vienes de... Sí, estoy performando consejo asesor empresarial hoy día. Ok, bueno, lo que sí le tenemos que agradecer a Altagracia, pues es que ya le robó, ya le quitó a la marea rosa el rosa y ahora ya ella ya lo está prácticamente registrando. Bueno, ya estaremos abordando también sobre esta empresaria que ha adquirido un reflector más que importante. Pero bueno, entrando, mi querida Ingrucha y mi querida Daniela, sobre este primer tema de la France y esto que te colocaba, mi querida Daniela, ¿cuál es tu mirada? Yo quiero aprovechar, Ernesto, para darle la bienvenida a Ingrid. Me hubiera avisado que el uniforme hoy era rosa para también ponerme de Barbie, pero pues quiero aprovechar que estamos muy contentos porque ya se nos pasó para el jueves, Ingrid, pues para que ella empiece como estrenada, invitada. Además, ella estaba muy interesada en hablar del tema, entonces a mí sí me gustaría como que empiece a analizarlo. Órale. Bienvenida, Ingrid, felices con esta nueva mesa. Insumisa, además, le vamos a cambiar el nombre porque ya no va a ser las periodistas, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer las insumisas, que además pues se nos da muy bien, rojas e insumisas. Se nos da perfectamente. Sí, yo puedo empezar sin ningún problema porque además el tema lo propuse yo, el de Francia, entonces puedo hacer un resumen ahí para que Dani después haga su análisis político, pero un poco para contextualizar, esto tiene que ver con una elección, ¿verdad? En un sistema que es algo complejo de entender porque es presidencialista, pero es parlamentario, es como un mix muy, muy raro que hay en Francia. Pero en resumen, hay una izquierda, que en Europa le llaman radical, eso en Latinoamérica igual nos da un poco de risa, pero le llaman radical, que está liderada por este Melenchón, ¿cierto? Quien llamó, ante la derrota y ante que en la primera vuelta de la elección francesa ganara Le Pen con un partido de la ultraderecha, se une, digamos, un grupo de partidos de izquierda que están a la izquierda de Macron, porque recordemos que Macron representa a un centro, es un centro progresista medio neoliberal, ¿no? Y estos partidos que están a la izquierda, que es el Partido Verde, el Partido Socialista y esta Francia insumisa, de la cual nosotros sacamos nuestro nombre, que estamos gestionando hoy, se unen en un frente, ¿verdad? Y este frente resulta ser el ganador, obtiene la primera mayoría, cosa que es bastante sorpresiva. Nadie se habría esperado que la ultraderecha quedara, no solamente detrás de la Francia insumisa, sino que en tercer lugar, porque en primer lugar queda esta ultra, le llaman ellos, ¿no? Pero izquierda, pongámosle, en segundo lugar queda este centro y en tercer lugar queda la ultraderecha de Le Pen. Cosa que es bastante interesante porque además en tiempo récord se arma este Frente Popular muy rápido, porque Macron llama a estas elecciones anticipadas y hay que moverse, ¿no?
Hay una participación en la elección que es histórica, hay números que son súper interesantes, Dani, sobre todo para hacer el análisis a posteriori, que tiene que ver con quiénes votaron por la izquierda, y fue mayoritariamente jóvenes, y hablan de 18 a 24 años. Les digo, hay una participación que es histórica, es decir, más del 66,6%, una votación que no se veía desde el año 97, que tiene como resultado que esta izquierda obtenga 182 diputados más 3 independientes, que el grupo de Macron obtenga 168 y que la extrema derecha quede rebajada al tercer lugar con 143 escaños. Obviamente, la ultraderecha estaba con la idea de obtener, ¿cierto?, la mayoría absoluta, de eso hablaron todos estos días antes de la elección, porque ellos tenían todas estas ideas como muy fascistas, le llaman allá, uno podría acá decirle más bien ultraderecha, que tiene que ver con leyes anti-inmigración, que tiene que ver con rebaja del IVA, rebaja de impuestos. Ustedes saben que la derecha siempre no quiere pagar impuestos porque son empresarios. Y por el contrario, el partido de Mélenchon, o este partido de la Francia insumisa, propone una cuestión completamente diferente. Es decir, propone no solamente abolir estas leyes de anti-migración, sino que también propone una postura pacifista respecto de Palestina, habla de genocidio, habla de obtener la paz en Ucrania, o sea, cortar esa guerra, suprimir estas leyes anti-migración, aumentar el salario mínimo, bajar la edad de jubilación, controlar los productos básicos, también reducir la jornada laboral, eh, ponerle impuestos a los ricos, cosa que, claro, es un proyecto bastante de izquierda para Francia, y en ese sentido hay una tensión ahora por el resultado, porque hay que ver cómo van a hacer esto. Ahora, por el lado de Macron, es un partido que se desmorona, viene de decadencia en decadencia ya hace mucho tiempo, este famoso centro, y esta elección nos demuestra de alguna manera de que desde el centro no se combate a la ultraderecha, sino que tiene que ser desde la mera izquierda, ¿no? Desde el centro no se logra mucho, Macron logró un segundo lugar, ahí un poco desaliñado, mucho menos de lo que él esperaba, bajó la cantidad de escaños que tendría que tener. Entonces ya podríamos decir que está en una especie de fase terminal el macronismo, porque el 2022 ya había perdido la mayoría en el Congreso, había forzado 2 años extra vía recurso constitucional, y hoy, por supuesto, que ya pasa a un segundo lugar después de la izquierda. Eso como un primer saque, para dejarle a Dani la pasada al análisis político, después yo puedo volver con un análisis también más del panorama político. Gracias, mi querida Ingrucha. Daniela Pastrana, también sobre este punto, pues si algo hemos estado escuchando y leyendo por varios analistas también de Europa, de Francia, de España, pues es que si en algún momento la corriente de Macron con la corriente de Le Pen se quieren unir para bloquear cualquier iniciativa del lado ganador, pues simple y llanamente se los pueden bloquear, se los pueden tumbar. Es decir, no está necesariamente nada ganado. Lo que sí se ganó es que se paró eso que ya parecía inminente, que hasta los futbolistas se habían interpuesto también en llamar a la gente, en casi un llamado de urgencia a parar la ultraderecha, Daniela. Y Ernesto, mira, yo les quiero recomendar a todos los que nos están escuchando que si les interesa el tema se den una vuelta por el programa de Maíz y Mate que tuvimos el martes, Alina y yo, porque estuvimos conversando con Iván Cadín, que es, como ustedes bien saben, ha sido colaborador de pie página desde Francia los últimos 5 o 7 años, ha estado también aquí en algunas entrevistas, algunas veces en Rompeviento, en Momentum, y nos explica muy bien cómo es esta forma, que para nosotros puede ser muy distinta, de organización del poder en Francia, como el presidente tiene que, o sea, ahí el tema es que para llevar a cabo las propuestas de gobierno o los planteamientos de gobierno, pues hay una figura muy importante que es el primer ministro, o sea, está el presidente, el primer ministro, que generalmente lo nombra el presidente, en este caso Macron, y que ahorita quien estaba es Gabriel Attal, que es de su partido, como comparten la ideología política,
renunció obviamente tras los resultados, porque allá sí renuncian, no es como aquí Alito y el PRI que dicen, nos fue fatal, vamos a desaparecer, pero me quiero quedar otros 15 años. No, allá sí se renuncian. Y entonces renunció, pero no le aceptó Macron la renuncia, porque Macron queda en una posición difícil, porque tendría que tener a un primer ministro de este grupo, de este frente de izquierdas, que pues no es justamente lo que intentó. O sea, lo que intentaba Macron era hacer un poco lo que ya había hecho antes en las elecciones anteriores, y también lo que de pronto hizo Pedro Sánchez en España, cuando también el año pasado adelantó las elecciones, que es ante la posibilidad de que la ultraderecha vaya avanzando, o que que gane, pues, presentarse como una opción moderada de centro. De hecho, se ha hablado mucho de, por ejemplo, los pronunciamientos de Mbappé, pero Mbappé siempre estuvo hablando en contra de los radicales. O sea, Mbappé estuvo siempre, eh, digamos que apoyando la posición de Macron, de decir, hay una opción de centro que no es ni una ni la otra, y con esa tenemos que vencer a la ultraderecha, ¿no? Entonces, eso intentó hacer y le salió mal, por lo que ya hemos platicado. Se crea en una semana, en menos de una semana, se ponen de acuerdo, bajan las candidaturas que les sobraban para poder constituirse realmente como un frente de izquierda y ganar estas legislativas. Ahora, ¿qué es lo delicado? Pues que quedan como en tercios en el Parlamento. O sea, quedan muy parejos. La ultraderecha se para porque no gana, y entonces pierde un poco la posibilidad de tener a un primer ministro de ultraderecha, que será el riesgo mayor, pero finalmente duplica sus escaños en el Congreso, ¿no? O sea, ganó una buena cantidad. El macronismo también ganó una buena cantidad con esta propuesta y con estos llamados de Mbappé. Pero lo que obviamente nos emociona más, y además lo más importante, fue esta posibilidad de las izquierdas de agruparse y presentar un frente y ganar y tener la mayoría no calificada, pero además con estos tres bloques, que hace muy difícil que cualquiera pueda. O sea, no se ven posibilidades ni de que hagan acuerdos, el nuevo frente de izquierda con el macronismo, ni el macronismo con la ultraderecha, y la ultraderecha con el frente de izquierda, pues menos. O sea, no están allá en ese plan de hacer un frente amplio en el que quepa todo, sino no hay posibilidades de que una cosa avance, de ningún lado. Y entonces entra como en un impasse ahí, que no se sabe muy bien qué va a pasar. El gran reto es para el Frente de Izquierdas poder mantenerse, porque se juntaron muy rápido, y hay pues sus pleitos históricos, entonces tendrían que mantenerse frente a una campaña atroz mediática en contra de el principal líder de izquierda, que es Melenchón, ¿no? Que ese es el tema. O sea, la prensa de derecha y la prensa de no derecha ubican a Melenchón como lo de que decía Ingrid, radical. O sea, la ultra izquierda dicen, y pues ya esa ya nos la sabemos. Es que aquí cualquiera que da medio paso a la izquierda del centro ya es considerado socialista, comunista, izquierda radical. Y pues no es así, es medio paso a la izquierda del centro. Eso ya lo vivimos en México, lo vivimos en América Latina, lo viven en Chile. No es comunismo, Boric, lo siento, permítanme rectificar, pero es un medio paso a la izquierda, medio paso. Y eso creo que es quizá con lo que yo me quedaría de estos procesos electorales, tanto del de Francia el domingo, que fue muy impresionante por la forma en la que reaccionaron las izquierdas, y también la de Gran Bretaña el jueves pasado, con el triunfo de los laboristas después de 14 años de desastroso gobierno conservador. Lo echaron, fue la peor derrota de los gobiernos conservadores. Pero yo con lo que me quedaría es con esto. En general, en el espectro político hay como un corrimiento hacia la derecha, que lo hemos padecido los últimos 40 años, y ese corrimiento hace que ahora pues la gente, los ciudadanos, tengamos que decidir entre la derecha o la extrema derecha.
y cualquier opción que se vaya medio paso o un paso a la izquierda es considerado ultra radical, terrible, comunista, le da el virus comunista en los libros de la SEP, todo eso. Y entonces estos pequeños triunfos que hemos visto de un paso a la izquierda, pues hay que tenerlos vigilados y hay que tenerlos cuidados de que no se nos sigan yendo más hacia la derecha, porque pues, estamos en un espectro muy chiquitito que hay que seguir jalando. Y creo que esa es la parte que a mí me queda como de experiencia de estas últimas elecciones. El caso de, ya nada más, el caso de Gabriel Attal, renunció, Macron no se lo aceptó, que eso está generando una crisis política también allá, porque tendría que aceptarle, pero bueno, tienen un proceso, creo que Olimpiadas en unas semanas, entonces no está, o sea, es como el pretexto para que, bueno, calmemos las aguas, vamos a ver ahorita que se tranquilicen los ánimos, pero hay una crisis política porque Macron pues está amarrado, no sabe qué hacer, no es capaz de dar un paso hacia un lado, hacia el otro, y quiere quedarse, que todo se quede como está, pero pues la gente en Francia dijo, no queremos que todo se quede como está, ¿no? Y así están las cosas. Ya, gracias, Daniela. Pues sí, un impasse político. Finalmente, Ingrid, a propósito de este asunto de las izquierdas y las alianzas que se hacen, podríamos considerar, no sé si así lo miras tú, que estos partidos o solamente en la corriente de Melechón se puede considerar un partido de izquierda, porque hay que separar también para quien te está escuchando, quien nos está escuchando, si existe estas izquierdas institucionalizadas con los movimientos de izquierda que claramente tienen una postura muchísimo más radical y que estas izquierdas institucionalizadas pues tienen la chamba, digamos, de tener que estar en medio en una especie de sándwich donde no se pueden radicalizar como quisieran las izquierdas que están más radicalizadas, y entonces el debate se convierte en qué tanto se puede o se debe radicalizar un partido político, una corriente política. En este caso, en Francia como en México también tenemos ese debate. ¿Cuál es tu mirada también sobre esto? Bueno, yo creo que ese es el fondo de la discusión acá en el caso francés, porque como bien decía Dani Pastrana, aquí uno se mueve un micropaso hacia la izquierda y ya te tachan los medios de comunicación de comunista, marxista, come guaguas, ¿no? O sea, o come bebés, en Chile le diríamos come guaguas. Pero la idea aquí es, claro, ¿qué va a pasar con estos partidos que no necesariamente son de la izquierda a izquierda? Aquí el único partido que uno pudiera reconocer como con una agenda de izquierda más bien se refiere al partido de la Francia insumisa, la France insoumise y la cosa, de Mélenchon, que ha sido demonizado también, porque en Europa la izquierda como tal hoy en día es algo bastante difícil de articular, sobre todo pensando porque el fondo, la base de cómo está sostenida la estructura europea es en base al colonialismo. Entonces, a ver qué partido es capaz de poner eso, por ejemplo, en la palestra, ni siquiera la Francia insumisa, ¿no? O sea, ellos siempre luchan como por los derechos de sus propios ciudadanos y también, por supuesto, el genocidio palestino y todo, pero nadie está proponiendo aquí cambiar la estructura colonial en la cual Francia se sostiene hace muchos años, viviendo a costa y expensas del continente africano, por ejemplo. Y eso uno pudiera decir, bueno, pero ahí sí que sería una radicalización a la izquierda si alguien dijera, oigan, y si dejamos las colonias en paz y descolonizamos el continente africano, yo diría, ahí viene una izquierda de verdad poderosa, ¿no? Hasta el momento no hay tal. Entonces son unas izquierdas, entre comillas, que gestionan el capitalismo y el colonialismo, que están de acuerdo con eso y que más o menos se articulan dentro de eso. Pero también tenemos, claro, ¿qué pasa cuando existen estos macrones o estos centros? Que el centro siempre es fatal, el centro es una muy mala postura, porque el centro permite la llegada de la ultraderecha. Es como que le da así como el camino, se lo pavimenta, se lo deja perfecto, para que llegue una ultraderecha, porque ese centro siempre está corriéndose y coqueteando, diría uno, con estas derechas empresariales, entonces un poquito que va en ese camino. En este caso, por ejemplo, parte de la campaña que se hizo para demonizar al partido de Mélenchon, que les insisto, es una izquierda moderada, muy moderada, fue hablar de que eran dos extremos, ¿no? La teoría de los dos demonios, básicamente, ¿no? Los extremos son malos. Nunca hay que votar por lo que es del centro. También está Mbappé, o sea, y toda la gente que habló de los centros, ¿no?
El mismo Macron armó una especie como de frente republicano para salvar la democracia de los extremos y qué sé yo, pero en el fondo era para frenar a esta Francia insumisa, porque de ahí a que Macron se pueda aliar con la derecha de Le Pen no está tan lejos, está más fácil eso a que Macron se alíe con los partidos de Mélenchon, o sea, lo veo mucho más difícil, ¿no? Y además, esta ultraderecha lleva muchos años creciendo en Francia, no es algo reciente, esto lleva mucho tiempo, está asociada a Sirius Network, tienen medios de comunicación que son como los Fox News de allá de Francia, ¿no? Vienen dineros que sostienen a estas ultraderechas en Francia desde la industria fósil, desde la construcción de puertos en las colonias francesas, o sea, están asociados totalmente al modelo de explotación, y hay muchos intereses económicos detrás de este partido de Le Pen, ¿no? Ellos tienen como esta guerra cultural en medios de comunicación, incluso les llaman los gramscianos de derecha, que a mí me dio casi un derrame porque esto es un oxímoron, pero bueno, así les dicen, y tuvieron incluso de asesor político a Steve Bannon, o sea, es una ultraderecha bastante internacional, no es algo solamente de Francia, y en Francia esta ultraderecha sí gobierna, sobre todo en el sur, ¿no? Incluso en el norte también tienen algunos, digamos, escaños donde ellos sí gobiernan en parte Francia. Entonces, esta derecha surge a propósito de la crisis, ¿verdad?, de estos sistemas democráticos de centro, y sobre todo a propósito de las políticas racistas con que se ha enfrentado a la migración desde estos centros neoliberales, los recortes sociales, diría yo, principalmente, y los medios de comunicación. Y ahí bien hizo Dani en decir que los medios de comunicación han jugado aquí digamos, un rol sumamente importante. El tema es de qué manera se frena a esta ultraderecha, y una ultraderecha además que tiene mucha posibilidad de legitimación en Europa, porque es una ultraderecha que acepta la OTAN, y aceptando la OTAN, entonces tú pasas a ser democrático inmediatamente y todo el mundo te va a apoyar. Entonces, por supuesto que esta ultraderecha de Le Pen estaba jugando ese juego otanista, ¿no? Y esta es la falsa premisa que hablábamos al principio, de que la derecha se la derrota desde un centro, ¿no? Y que no es cierto, porque lo vimos acá concretamente, de que más bien quien salva, quien mueve a la gente, quien hace que haya votaciones históricas en general es la izquierda, no es el centro no es tan así, ¿no? Pero claro, aquí podemos pensar también que hay otro dilema, que es, bueno, y dentro de este modelo capitalista extractivo colonial que tiene Francia y una izquierda que más o menos juega ese juego, ¿qué tan a la izquierda se puede estar? ¿No? ¿Qué tan insumiso se puede ser si igual estoy siendo sumiso al sistema? Ese yo diría que es como la pregunta que uno se hace. ¿Y qué es lo que se ve a futuro? Bueno, a futuro se ve algo muy complejo que tiene que ver con cómo se van a articular estas tres coaliciones que están más o menos en igualdad. Y los medios de comunicación han estado articulando narrativas que tienen que ver con que el macronismo tiene que lograr desmantelar el frente de izquierda. Es decir, todo el mundo apunta a que este frente que se armó para las elecciones se desmantele, ya no sean, digamos, asociados, y por lo tanto Macron pueda jalar tanto al Partido Socialista como al Partido Verde, ecologista, llevárselos, el verde de allá, el ecologista de allá, y llevárselos a su frente, para que la Francia insumisa quede sola. Esa es como la propuesta, digamos, mediática, es lo que hablan los analistas de allá todo el tiempo. Dicen, aquí lo que hay que hacer es que se divida el frente popular para que volvamos de nuevo a un centro, ¿no? Y vuelvan a gobernar desde el centro. El tema es que la gente no es eso por lo que votó. Entonces, si ellos mueven eso, va a haber un problema muy grave al interior de Francia, porque básicamente no es el mandato del pueblo ese, el mandato del pueblo es hacia ese frente de izquierda. Pero ya ven, desde ahora, ya están todos los medios tratando de articular esto para que se desmantele y así quede sola y encapsulada la Francia insumisa, la pseudo izquierda, ¿no? Que además lo tachan como de que es pro-Putin, que es antisemita, porque tienen toda esta cosa en Europa, ¿no? De decirle que es antisemita cuando eres un poquito de izquierda, pero la idea es dividir, ¿no? Divide y vencerás desde el punto de vista Macron, eso es lo que podemos ver, y también les recomiendo, obviamente, el programa de pie de página y la base. Siempre que hay temas internacionales es bueno ver la base, porque la base de Canal Red hace un análisis mediático de cómo están los medios en Europa y cómo están ellos articulando esta narrativa que les estoy diciendo y que les cuento, que tiene que ver con desmantelar a la izquierda para que volvamos a el centro famoso que tanto les gusta y que nos sirve mucho. Gracias, mi querida Ingrucha. Gracias, Daniela, pasando, porque ya nos tomamos un montón de tiempo sobre este tema, y para alcanzar los otros dos, pues tenemos este tour que
llamó mucho la atención de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, que vaya tour que estuvo teniendo en varios medios de comunicación. Pues bueno, ya estuvimos ahí peloteando un poquito también algunas percepciones de estas entrevistas, ya estaremos comentando también ahí al respecto, pero ¿cuál es el balance que tienes de este recorrido, este tour, podría llamarlo yo un tour urgente, un poco desesperado de la ministra Piña, que se le empiezan a salir pues prácticamente casi todo de control? ¿Cuál es la percepción que tienes? Sí, Ernesto, mira, solo quiero cerrar una idea de lo que ahorita estaba diciendo Ingrid, porque vi un comentario en el que decía que, o en alguno que decía que también se dice lo mismo a veces de la ultraderecha, que es un pasito a la derecha y la ultraderecha, y ya le dices ultraderecha y dices, no, es que no es así. O sea, el tema de por qué el centro, y nada más con eso quiero cerrarlo, por qué el centro decimos nosotros es derecha, y no hay, en realidad el mundo está corrido hacia el centro y de ahí a la derecha. El mundo, no hay países ahorita que sean no corridos a la izquierda, no, o sea, hay, no sé, Cuba si quieren, pero no hay, pues, o sea, el mundo está corrido en ese espectro y lo que significa con una palabra o con una definición que estaba leyendo hace poquito en una crítica a Joseph Stiglitz y a su último libro, de lo que significa en, por ejemplo, la palabra libertad. La libertad para la derecha y la libertad para la izquierda. La libertad para la izquierda va acompañada de igualdad, porque pues tiene que ir acompañada de igualdad. Es una libertad colectiva de los pueblos cuando se emancipan. Y la libertad para la derecha es individual. Y entonces había una frase que a mí me llamó, me encantó y que creo que la voy a adoptar para muchas cosas, porque decía, en ese espectro de la derecha, la libertad es la libertad del lobo, o sea, esa libertad individual te lleva a que la libertad del lobo es la muerte de las ovejas, porque no hay igualdad, ¿no? Y básicamente eso hace que todo se nos corra hacia el otro lado. Entonces, nada más para cerrar esa idea, porque sí creo que es importante que tengamos claro qué implica. Implica un proyecto racista, colonial, imperialista, etcétera, etcétera. Es realmente pues es con lo que hemos vivido 200 años o no sé cuántos ya en el mundo con esta definición, ¿no? Y sobre todo los últimos 70, desde que empezó a cocinarse y a crecer el tema del neoliberalismo y pues ya, eso nos llevaría a otro, podemos ir a la mesa roja algún día porque ahí no tenemos nuestras grandes deliberaciones teóricas, pero es muy importante que entendamos eso, qué significa estos centros que son de derecha y por qué el otro sí es ultraderecha y no hay ultraizquierda, tristemente, porque entonces sí significaría pues propuestas de no coloniales o no imperialistas, básicamente, de estos países, y eso no lo tienen. De Norma Piña, volviendo a las oligarquías o a los grupos que llevan dominando 200 años la corte que ella preside, en la que todavía se pone su toga y una serie de ceremonias tiene, pues es un poder que lleva como 200 años sin moverse. Entonces, si hay un mandato popular de aquí en México con el resultado de las elecciones, de que eso se tiene que mover, porque para cualquier persona que haya ido a un juicio, eso ya lo hemos dicho muchas veces, es una verdadera tortura pasar por un juicio. No es la corte, o sea, eso es la corte, no es el poder judicial y no es el sistema de justicia, son cosas distintas, pero al final de cuentas a lo que nos lleva es a una inmovilidad que parece intocada y además es el poder más opaco y además ellos se fiscalizan a sí mismos. Esto ya todos los maxi abogados lo han explicado muchas veces. Entonces hay este mandato popular, se están haciendo estos foros, los foros populares, los foros formales que organiza el Congreso de la Unión, y ante esta exigencia cada vez mayor, porque yo creo que mientras la gente tiene más información sobre el tema, más pues hay un convencimiento de que eso tiene que cambiar, y ante esta pérdida
digamos, han perdido el relato o el discurso. El discurso obviamente en la opinión pública va ganando el de que tiene que cambiar. Pues viene Norma Piña a hacer su tour de medios, yo no sé en cuántos, creo que ayer dio como 5 entrevistas, no sé, está en todos lados, como bien dices, en una acción desesperada para tratar de convencernos de que sí, sí tiene que cambiar, pero hay que discutirlo más, ¿no? Hay que llevarlo con cuidado, hay que ser responsables, y es cuando dices, pues llevan no sé cuánto tiempo abusando, los ministros de la Corte se negaron a cumplir el mandato constitucional de reducirse los sueldos y que nadie ganara más que el presidente del país, que eso fue hace 5 años, se negaron, se ampararon, utilizaron sus propias herramientas para evitarlo, los ministros ganan 5 veces más que el presidente, y hay más de 2,000 funcionarios que ganan más que el presidente en ese corte. Entonces, no lo quisieron hacer 5 años, no lo quisieron abrir a debate 5 años, no lo quisieron promover, impidieron que eso ocurriera. Y cuando viene ahora el plan C y entonces ya están en una posición minoritaria, dicen, no, es que sí queremos, pero hay que discutirlo más y hay que ser muy responsables. Pues yo le diría a la ministra Norma Piña, ahora sí que con todo respeto, ha tenido pues muchos años para ser más responsable y no lo ha sido, ¿no? Fue absolutamente irresponsable también al asumir una posición de activismo político electoral en las campañas. Entonces, bueno, pues ahora pues la gente le está diciendo cámbienle y entonces pues asúmalo. Ya, gracias, mi querida Daniela. Ingrid, también sobre este punto, pues queda clarísimo que la estrategia del presidente López Obrador, vamos a abrir el debate y que se discuta, pues no solamente en la Cámara de Diputados, sino llevemos el debate a las calles, a los medios de comunicación, y están, tengo la impresión, la ministra Piña particularmente, pero no solo ella, algunos ministras, pues desesperados, empezando a tratar de dar explicaciones, algo que no estaban acostumbrados a dar, no estaban acostumbradas a dar. ¿Cuál es la impresión que te dio este tour de la ministra Piña? Que híjole, que tengo ahí algunos puntos que voy a comentar también en algún momento. Ministra Piña on tour, que vimos ayer, atroz. O sea, yo no sé si me causó más impresión, digamos, el tono como decadente y medio patético del discurso, o ese cuadro, Ernesto, que puso como que sacó de su oficina y lo puso ahí, y ella misma dice que ese cuadro lo puso como para la ocasión, digamos, para hacer medio, y es un cuadro, no, sí, para morirse, como de mujeres como abrazadas, tipo feministas, y como ese que está ahí, no, sí, todo mal, ese cuadro como de compañeras, ¿no? La lucha feminista aquí, y tú dices, la ministra Piña, ícono de la lucha feminista, yo no sé, bueno, feminismo liberal seguramente, pero claro, no representa absolutamente a nadie. Trató ella de apelar al género, cosa que uno dice, pero qué cosa más terrible. De hecho, bueno, ese es un programa más o menos decente. Yo vi el de Adela Micha. Imagínense el nivel de estómago que hay que tener en esta vida. Dani Pastrana pone cara como de, Dios mío. Yo vi el programa con Adela Micha, que ya ver a Adela Micha es una cosa que hay que tener aguante y resistencia. Y en el programa de Adela Micha es más gracioso porque lo titulan Norma Piña, otra víctima del machismo, víctima del machismo, y ponen a López Obrador y ponen al ministro Saldívar, ¿no? Como los hombres machos que están tratando mal a la ministra Piña, que pobrecita no tiene poder, solamente es la presidenta de la Suprema Corte, ¿no? Es alguien muy menor, ¿no? Entonces, ese programa que están viendo ahí, y que si yo lo vi, ustedes también lo ven, como dice el meme, les toca verlo también, ahí está, Adela Micha preguntándole, tratando de que ella soltara cosas en contra del presidente, obviamente, y queda como esta supuesta víctima. Además es muy gracioso porque le dicen, este cuadro, ministra Piña, y ella dice, sí, es de, y se equivoca en el nombre de la pintora, o sea, ni sabe el nombre de la pintora y se equivoca. Entonces uno dice, ella no se le da lo comunicacional, no es una persona carismática. Yo le diría, aléjese de la pantalla porque no se le da, no es lo suyo. Y yo siento que un poco este tour que está haciendo ella tiene que ver con que la batearon. Ese sería, la batearon.
ella trató de pedir audiencia ahí con el presidente, bateada. Después trató con Claudia Sheinbaum, bateada. Y Claudia Sheinbaum dice, esto ya está en el legislativo, por lo tanto no hay nada de lo que conversar, ¿no? No hay nada que conversar. Es decir, ya no hay nada que el Ejecutivo pueda hablar con la ministra Piña, porque esto ya está en el Congreso y será el Congreso el encargado de definir qué es lo que va a pasar. Hemos visto que la ministra Piña además lleva una campaña política hace ya mucho tiempo. Recordemos que ella hizo una serie de acciones que uno pudiera incluso enmarcar como un delito de traición a la patria, diría yo, cuando ella se junta de manera secreta con gente que está en partidos políticos opositores antes de una elección. Eso ya, como mínimo de conflicto de interés, tendría que haber sido suficiente argumento para que ella hubiera renunciado a su cargo, porque eso ya no corresponde per se, ¿no? Y no es lo único que hemos visto de ella. Entonces ella ha intentado erigirse así como una especie de bastión político de ese poder que está en acuerdo con otros poderes, porque el Poder Judicial es muy político aquí, no es independiente, y ha tratado de dar discursos, de armar foros, de ahora el tour de los medios, de un discurso en Tlatelolco, hablando de las víctimas, toda una serie de movimientos que ha intentado hacer, pero ya se dio cuenta, básicamente, que esto ya no tiene vuelta. Hay plan C, esto se va a votar igual. Entonces el tono ha ido cambiando. Y ha ido cambiando, ¿por qué? Porque ella sabe que esto se va a votar. Entonces le conviene ahora bajarse de la confrontación, empezar a ser menos reactiva, a mostrar un posicionamiento como de apertura al diálogo para lograr algo. Yo creo que ya está como agarrándose así de a ver qué puedo mantener o preservar de mis privilegios pese a que haya una reforma. Yo creo que ese es el objetivo y por eso hemos visto un cambio en su discurso, que insisto, mediático no es lo suyo. Yo le diría que se dedique a otra cosa porque los medios de comunicación no son el mejor lugar, porque además ella no tiene ni siquiera una capacidad como de discursiva, es decir, es muy parca, muy hasta silenciosa, o sea, ni siquiera uno entiende bien qué es lo que quiere manifestar en los programas, o sea, bien aburrido además, como que uno le adelanta porque está bien aburrido, pero ahora ella habla de que hay que hacer una reforma, de que ella está de acuerdo con la reforma, que ella está de acuerdo con una reforma estructural, que hay que ver la parte operativa, pero que sí, siempre ella estuvo a favor de que se reformara el Poder Judicial. Miren ustedes, acabamos de descubrir que ella siempre fue de izquierda y siempre quiso reformar el Poder Judicial. Ahora descubrimos eso, cosa que a mí me causa bastante risa. Así que nada, esos son mis comentarios, Ernesto, pero insisto, miren por favor la escenografía de los programas, además con una planta como de plástico, no, todo mal, todo mal. Así que lo dejo ahí. Gracias, Ingrid. Pues bueno, yo nada más comentar ahí con respecto a eso. Sí, esta parte, nada más retomando el primer tema, sobre esto que con lo que cerraba Daniela de las izquierdas o las ultras izquierdas que si no existen, y yo creo que también da para otro programa, porque hablar de las izquierdas en Europa y las izquierdas en América Latina, pues son ángulos distintos. Acá, por ejemplo, el presidente dice las izquierdas radicales, los extremos se tocan, ¿no? Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también el poderle precisar, luego creo que valdría la pena precisarle a la audiencia qué se entiende por el centro, qué es el centro, porque de pronto pues se queda ahí en una ambigüedad y creo que son temas que valdría la pena que también podamos abordarlos a profundidad. Pasando al tema de la ministra Piña, pues sí, este asunto de verla, pues prácticamente alguien que no tiene un punch a cuadro, que no convence, que hay momentos en que no se le entiende lo que está diciendo, es bastante particular, fue bastante particular. Y este tema que señalas del cuadro me parecía hasta, me resultó muy obvio entender a esa ministra Piña que vimos, por ahí tenemos las imágenes, mi querido Cristian, esa ministra Piña que vimos en el primer encuentro que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde, pues, faltando a los protocolos, decidió no levantarse cuando llegó el presidente López Obrador, en un franco desafío hacia el presidente, y nos parecía como un desafío muy
muy torpe. Si vas a desafiar al otro poder, en el caso al poder ejecutivo, y tú eres el poder judicial, pues desafíalo de otra manera, no de una manera tan obvia, tan infantil ahí, que podríamos decir como un berrinche o no sé qué quería mostrar ahí la ministra Piña. Y esto que señala Ingrid de ahora verla pues solicitando audiencia, y tanto Claudia Sheinbaum como el presidente Andrés Manuel López Obrador pues la están bateando, y entonces alguien le dijo pues vete a medios y ponerte a decir saqué el cuadro. No lo puedes creer, ¿no? Pues, saqué el cuadro, lo pusimos en este salón para estas entrevistas. Qué barbaridad. Ahora sí que ahí aplica, me parece perfecto, Daniela, Ingrid, pues cuando no te das cuenta que no te das cuenta de lo que estás haciendo y de lo que estás diciendo, era otra vez hasta dramático ver a la ministra Piña ahí. Pero bueno, más allá y pasando al siguiente tema, mi querida Daniela Pastrana, es el tema de esta empresaria que vaya que si se le ve bastante cercanía a Claudia Sheinbaum con esta poderosa empresaria, Altagracia Gómez, y pues mucho que decir al respecto, además de estas visiones, estas miradas que tiene pues la principal promotora en la administración de entrante de Claudia Sheinbaum, la principal promotora del nearshoring y de esto que le ha llamado el capitalismo consciente. Pues vaya, mucho que desear. He leído así algunas críticas donde la gente nos escribe y nos dice, bueno, pero ¿por qué eso no les causa un escándalo? Pues que no son de izquierda sí, nos confrontan, nos interpelen también sobre estos puntos. ¿Qué decía al respecto de esta, pues ahora coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de Claudia Sheinbaum, Daniela? Era la parte de lo que decíamos, ¿no? Que en realidad es cuando dices, cuando acusan a algunos gobiernos de ser comunistas o de ser chavistas o no sé qué, se está venezolizando, dices, pues no, o sea, dio un paso un cuarto de paso a la izquierda, que es frenar algunos tipos de privatización y listo, o sea, ¿no? Y regresar, como decía un día Tere Rodríguez de la Vega, al Estado pre-neoliberal, pero no más allá. Y justo lo vemos con estas contradicciones, ¿no? Nos mantenemos dentro del capitalismo y de sus formas más atroces, porque no existe ni el capitalismo consciente ni el capitalismo progresista. O sea, esas cosas, o sea, no existen, ¿no? O sea, el capitalismo es capitalismo y es un sistema económico que está basado en la explotación de las personas. Ese es el fundamento, pues, o sea, podemos irnos a leer todo lo que quieran, pero ese es el fundamento, es un sistema en el que hay unos que tienen las ganancias y otros que ponen el cuerpo para trabajar, eso es el capitalismo, y eso es lo que significa la llegada de Altagracia, que mucho tiempo se planteó se rumoró que iba a estar en economía, luego en turismo y luego finalmente es la que coordinará este consejo asesor que ya lo tuvo Andrés Manuel en el inicio, o lo mantiene, o no sé si lo mantenga, pero lo tuvo, lo coordinaba Romo, Alfonso Romo, y estaba Salinas Pliego, estaba Carlos Slim, estaba Carlos Jan González, o sea, fue muy controvertido, pues, por la creación de este como grupo de enlace con empresarios, con los empresarios poderosos del país para tener como un grupo asesor. Y esa es más o menos la figura que va a tener. Y digo, ya no sé qué pasó porque pues ya no sabemos qué pasó con lo que había hecho Romo en los primeros años del gobierno y porque pues ya la relación, por ejemplo, con Ricardo Salinas pues ya no es la misma al final de la administración de López Obrador que la que parecía que había al inicio. Pero Claudia Sheinbaum lo revive con esta figura como de consejo asesor que a mí no me parece, o sea, vamos, dentro del escenario que se preveía que podría ser la secretaria de Economía o la secretaria después de Turismo, que sea parte de coordinadora de un consejo asesor, que es decir, va a asesorar, pero no tiene que tomar decisiones ejecutivas, digamos que ahí me parece que entra en los límites de lo que pues
o sea, previsible, no tan malo, ¿no? Porque era previsible que iba a estar. Están cerca, México, insisto, no tiene una posición sencilla, no solo porque no solo porque el mundo es capitalista, no solo es porque además el mundo es neoliberal y está en crisis el neoliberalismo, sino porque estamos muy cerca de Estados Unidos, porque nuestra economía depende de la de Estados Unidos. Entonces no es así como que pues ya mañana, ¿no? Nos salimos de todo ese sistema y entonces nos vamos hacia otra forma de organización social. Entonces no es una posición fácil, pero tampoco, y eso insisto, podemos estar dejando de señalar esas contradicciones que nos llevan a lo contrario de lo que se plantea, ¿no? Por una parte sí, sistemas de cuidados, más beneficios a mujeres, más beneficios a personas que están en condiciones de vulnerabilidad, reducción de brechas, sobre todo de salir gente de pobreza, primero los pobres, pero por otro lado seguir alimentando el monstruo que genera que los ricos se vuelvan más ricos. Y creo que ahí a nosotros nos toca no dejar de poner el acento, de decir lo que significa esto, de lo que significa mantener, pues eso, seguirle dando, insisto yo, comidita al monstruo. No sé si hay una forma, la verdad, ahorita de salirse de eso, pero por lo menos discursivamente, pues sí nos toca a quienes hacemos el análisis político desde fuera del gobierno o de la estructura del partido que está en el poder, estarlo señalando y estar apuntando también como sociedad a que el camino tiene que ser para el otro lado. Ya, gracias, Daniela Pastrana. Mi querida Ingrucha, capitalismo consciente, dice pues la principal promotora del nearshoring en nuestro país, en la administración entrante de Claudia Sheinbaum. ¿Qué decir de este personaje, Altagracia Gómez? Yo creo que aquí podemos retomar la idea que estábamos hablando recién de los centros, ¿no? Es decir, ¿qué significa un centro político? Más bien no existen los centros, yo diría. Esa sería como mi primera opinión. Aquí Eso. no existe. Aquí hay un capitalismo opresor, extractivo y colonial, y uno está en contra o está a favor de ese modelo. Y ahí tú te puedes definir cuán a la izquierda o cuán a la derecha según cuán a favor o en contra del capitalismo tú estés, digamos. Estos centros son una falacia porque se ponen ahí como una especie de frentes amplios que ellos abarcan una serie de ideologías que van desde los que están en contra del capitalismo hasta una gestión del capitalismo. Y uno dice, si usted gestiona, si a usted le parece que es un buen sistema, un buen modelo, entonces usted está más bien a la derecha. Y no es malo decirlo así, solo que suena muy terrible para aquí, sobre todo en México, que no les gusta hablar no les gusta autorreconocerse como de derecha, hasta Alito te diría que es de izquierda, pero es la realidad, digamos. Entonces, cuando vemos estas ideas de capitalismo consciente, que son como ideas de centro, ¿no? Es decir, sí, aceptamos el capitalismo, pero le damos un contenido como social. No existe el capitalismo social, no existe esto del desarrollo sustentable tampoco. No hay desarrollo dentro del capitalismo que sea sustentable de nada. Siempre va a ser extractivo y siempre va a estar en contra del medio ambiente y siempre va a ser opresor. Entonces, como son falacias que inventan, ¿no? Como cuando las empresas dicen, yo soy sustentable y hago cosas ecológicas. No, usted está siendo extractivo. Y tratan de blanquear y hacer un pinkwashing o un washing o un lavado de imagen. Entonces yo siento que estas ideas son falsas, ¿no? Son premisas, son falacias, porque el capitalismo jamás va a tener un contenido de repartición ni de búsqueda de la igualdad, en ningún caso. Entonces yo siento que este Frente Amplio que le llaman Morena, que va y abarca muchas cosas, dentro de Morena hay cosas que están más a la izquierda, grupos que están más a la izquierda, o yo diría más que grupos, sino que estructuras que están más a la izquierda, y otras estructuras que se mueven incluso hasta la derecha. En el caso de Altagracia y del Consejo Empresarial y de todo lo que tiene que ver con la negociación con empresas, yo siento que la ideología que está funcionando es la de vamos a aceptar el capitalismo, vamos a gestionar el neoliberalismo porque no va a desaparecer de esta manera, digamos, y vamos a poner gente que sea capaz de ser interlocutor con los empresarios para no asustarlos, para que no los mercados no se caigan, para que el peso siga estando bien. Entonces, hay señales. Y en ese sentido yo siento que tanto Altagracia como Marcelo Ebrard, por ejemplo, son señales de Claudia Sheinbaum al mundo empresarial de no se preocupen, nosotros no somos la izquierda radical y no les venimos a quitar sus negocios.
y en ese sentido son instancias de diálogo, ¿no? ¿Y por qué? Por el profundo y terrible temor que tiene Morena de moverse hacia la izquierda, porque les causa terror, ¿no? Por el hecho de que estamos, como bien decía Dani Pastrana, en nuestra situación geopolítica en un muy mal pie para ser tan radicales. Tenemos la frontera con Estados Unidos al lado, tenemos negocios vinculados a Estados Unidos de manera casi, yo diría, colonial y que no podemos zafar o muy difícilmente podríamos zafar de aquello. Y también tiene que ver con esto del nearshoring o la relocalización, ¿no? Este modelo que México ha sostenido durante muchos años, que tiene que ver con las maquilas, ¿no? Es decir, cómo el primer mundo produce o desarrolla sus productos en lugares del tercer mundo donde no hayan tantos derechos laborales, donde ellos puedan saltarse una serie de normas y leyes. Entonces es fácil porque ellos, por ejemplo, un iPhone lo diseñan en California, pero lo mandan a hacer a Indonesia. ¿Por qué en Indonesia? Porque ahí le pagan muy poco a la gente por hacerlo y ensamblarlo. Ese es el juego y ese sería un shoring, pero lejano, ¿no? Esto sería nearshoring. Es como traer eso que está lejos en China, porque ahora, hoy en día Estados Unidos y China están peleados, entonces traer los negocios de China hacia México. Pero es un modelo, digamos, de maquila, ¿no? Es un modelo que México se siente muy feliz porque dices que nos dan empleo, nos desarrollan los lugares. Sí, pero difícilmente te van a pagar impuestos, primero, porque las transnacionales no pagan impuestos en los lugares donde están, y además no va a quedar nada en México, porque eso se va a devolver a Estados Unidos y nos van a vender esos mismos productos 10 veces más caro de lo que nosotros produjimos. Entonces, una cosa como, es un modelo que no es el mejor modelo económico para el país, pero es un modelo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, con una dificultad en términos de poder cambiarlo y buscar otra cosa. Pero por supuesto que a uno que es de izquierda no le causa ninguna gracia ver a esta señorita Altagracia Gómez, que es como el ícono del neoliberalismo más terrible, y verla cómo se sienta con Sabina Berman. A mí casi me da un derrame cerebral, ayer les confieso, en una entrevista que tiene con Sabina, donde ella dice, no hay problema con el neoliberalismo, sino con lo que nos dejó de ver. Y habla de lo que dejó de ver el neoliberalismo fue la igualdad. Es que el neoliberalismo jamás ha buscado la igualdad, no es que te la deba. El neoliberalismo nunca va a incorporar la igualdad, nunca va a incorporar la movilidad social, porque le sirve al neoliberalismo que existan pobres, porque así los pobres hacen trabajos que otra gente no quiere hacer. Entonces es una falacia todo su discurso, cuando ella un poco trata de blanquear y poner de rosita el neoliberalismo, que es un capitalismo gore, porque es el capitalismo que mata a la gente básicamente, diciendo, fíjense que nos dejó de ver. No, nunca te prometió. El neoliberalismo fue articulado del minuto uno para que no hubiese igualdad. Entonces no es que te la deba, más bien hay que eliminar el neoliberalismo. Entonces, todos estos discursos de limpieza, de tratar de blanquear una cuestión que es el peor modelo y el que nos tiene en la situación que nos tiene como Latinoamérica, y vemos a esta niña como tratando, ¿no?, de darnos una vuelta a maroma lingüística para poder sostener un modelo que es fatal. Y para terminar, les recomiendo mucho un texto de Alejandro Ruiz, que está en pie de página. Ale un poco habló de Altagracia y su perfil, y nos dice algo muy interesante. Les contaré que Altagracia es representante del Consejo de Administración del Grupo Minsa, porque es Nepo Baby. O sea, viene también ella de una familia de empresarios, ¿no?, que se han enriquecido a costa de él, la privatización de bienes públicos. Esa es la historia de la familia Altagracia. Y ella además es jefa, digamos, de este consejo del Grupo Minsa, que tiene que ver con el maíz transgénico. Entonces imagínense Claudia Sheinbaum metiendo a su grupo de confianza a alguien que negocia con el maíz transgénico y por el otro lado diciéndonos, fíjense que queremos que se acabe este modelo. Entonces también ahí uno no entiende estas incongruencias y como izquierda estamos obligados a ponerlas sobre la mesa porque, digamos, no nos tiene felices como a los empresarios los debe tener sumamente felices el hecho de que hablemos de estos capitalismos conscientes y que nos juntemos con BlackRock a conversar, ¿no? Así que, bueno, lo dejo hasta ahí. Vestida de Altagracia, ni más ni menos. Gracias, mi querida. Pero te falta la diadema. Le falta mucho. Dani, la... como diría Niurka, me falta todo para poder. No, oye, pero fíjate que ahorita que te escuchaba, bueno, también leyendo ahí a las compañeras, algunas compañeras y compañeros de Sin Maíz No Hay País o El Campo No Aguanta Más, pues bueno, hay, o las compañeras de SECAM, Ana de Ita, por ejemplo, pues sí,
pues con unas duras críticas de este papel de Altagracia Gómez, pues una de las promotoras, también la señalan, una de las promotoras principales del maíz transgénico. Así que pues la suerte de contradicciones que se alcanza a ver ya en esta administración, pues no hay administración que se salve de eso, pero hay que estar señalando y colocando esos puntos. Daniela dice, por ejemplo, de los comentarios de la audiencia, eh, Teresa Camas, Altagracia Gómez estructuró el plan económico de gobierno de Claudia Sheinbaum con su visión empresarial basado en la globalización o nearshoring, la relocalización de las empresas, los empresarios, los protagonistas. Poncho dice, son exactamente las ideas progres de la izquierda woke, ecologismo, ambientalismo, animalismo. Dice Antón Reza, entonces habría que corregir la izquierda de muchos países. Mr. Mitterrand en Francia en los 90 fue una equivocación en la historia. La izquierda en México es un continuo proceso social. Para Daniela, le dice Félix Rasante, le pido a Daniela que filosofe más acerca del centro. Por favor, ¿el centro es lo mismo que derecha? Pregunta Félix Rasante. Arturo Hurtado Martín, sin duda, la realidad vivimos en la hegemonía de la llamada globalización capitalista. Y ese es el problema, aceptar como destino final e inamovible y por tanto no seguir construyendo alternativas. Algunos de los comentarios de la audiencia. Daniela Pastrana, ¿qué decir entonces de estos comentarios y de este personaje Altagracia Gómez? Yo quiero contestar a alguien que escribía ahí, que preguntaba, ¿no? Que decía colonial, pues ¿cuántos imperios tiene México, ¿no? O sea, y les quiero invitar a que vayan a la mesa de los martes, que ahora es una mesa magnífica, yo la he estado viendo ya con Yasna y Elena y con Diana Manso, estupenda, porque creo que ahí les van a dar muchas respuestas a estas preguntas de lo que significa cuando hablamos de que hay un neocolonialismo o un colonialismo que nunca se fue, ¿no? Alguna vez recordamos ese tuit histórico de Ingrid Urgelles cuando se murió la reina de Inglaterra y bueno, todo el mundo lloraba y no sé quiénes estaban ahí llorando y que Ingrid puso ahí un tuit magnífico que decía descolonícense, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a estar llorando por una señora que provocó un montón de cosas en el mundo, entre otras, pues mantener el poder colonial de Inglaterra que ha hecho tanto daño, ¿no? Y en México, ¿no? Nosotros no tenemos, no somos un imperio que tenga colonias, pero sí tenemos estructuras coloniales. Una es la Corte, de la que acabamos de hablar. Y a ver, si no les pregunto cuántos traductores hay en los ministerios públicos, cuántos traductores hay en la Corte, ¿no? ¿Cuántos traductores hay? 69 tipos, o sea, lenguas distintas de distintos pueblos que hay en México. ¿No? Que tenemos estructuras coloniales. Claro que tenemos estructuras coloniales y en esa mesa pues van a estar explicando muchas de esas estructuras coloniales que tenemos en México y que se mantienen y se sostienen año con año, siglo con siglos, y de por sí nosotros tenemos problemas con la estructura económica capitalista que genera sistemas de explotación sobre millones de personas y que en su última fase, que es el neoliberalismo, ha provocado que 1% de la población en México concentre el 50% de las riquezas, ¿no? 1%, que es un nivel de acumulación que no se había visto nunca. Bueno, pues a eso le tenemos que agregar una estructura colonial, ya no hablemos de la patriarcal, porque ahí sí podríamos estar aquí 3 horas, Ingrid y yo, discutiéndolo. Los invitamos a que vayan a la Mesa Roja, donde discutimos mucho de estos temas todos los lunes, pero creo que eso es el tema de lo que tenemos que estar hablando. Insisto, esa metáfora de la libertad del lobo es la muerte de las ovejas, nos habla, o sea, define muy bien por qué decimos que el centro es derecha, por qué
tenemos que seguir peleando con estructuras que son de poder de unos grupos sobre otros, ¿no? O sea, ya sea en el capitalismo, o sea en lo colonial, o sea en el patriarcado. Tenemos que seguir peleándolo. Y pues hacemos análisis de lo que estamos viendo. También entendemos digamos que la realpolitik, la realidad de lo posible, de lo que sí se puede hacer, de los límites que tiene un Estado-nación, de los límites que hay en un entorno geopolítico, y eso también hay que ponerlo en el análisis. Pero si queremos saber dónde estamos paradas, tenemos que saber exactamente cómo funcionan estas estructuras para irlas desmontando. No hay forma de desmontar esas estructuras si no las entendemos y no las conocemos. Y creo que ahorita, volviendo al tema creo que ahorita nos van a presentar otra parte del gabinete, pero decías, Ernesto, hace un rato que Sí, solo será ya, una, ¿no? sí, ya está. Bueno, estamos ahí pendientes con el nombramiento del gabinete. Estamos ya enlazados en la página, pero todavía Y va a no ser solo arranca. una, ¿no? Sí, va a ser solo una, y yo la verdad es que ahora sí no he escuchado nada, no tengo ni idea quién será, pero me gustaría aprovechar este tiempecito que tenemos para, hablando precisamente de Es tiempo de mujeres, pues se habla además ahora de Luisa María Alcalde para dirigir Morena, y esta actitud que no nos sorprende en ese sentido, pues más limpia, más muy ética, de Citlali Hernández, de decir, pues yo no compito ahí, más bien me sumo o me hago un lado y van y se saludan. Y pues en este autodestape que dio ahí Luisa María Alcalde en esta entrevista con Álvaro Delgado, y pues bueno, se perfila como la próxima dirigente de Morena. ¿Cómo ves tú ese cargo para ella? Antier, ayer comentaba Alejandro Almazán, no sé si lo conocen, pero bueno, hay un personaje ahí muy particular que se llama Alejandro Almazán, y que algo había escuchado también que Jesús Ramírez posiblemente estaría ocupando el cargo de Citlali como secretario general, de los rumores que escuchaba. ¿Qué decía al respecto, mi querida Ingrucha? Mira, hoy es como el día de hablar de mujeres en la mesa y distingamos mujeres y mujeres, porque el feminismo no es apoyar a todas las mujeres por igual, sobre todo mujeres como Gracias por Norma Piña. precisarlo, por favor. Sí. Sí, aquí el género tiene un tema, pero principalmente la ideología que está detrás, es decir, no es lo mismo Norma Piña que Luisa María en términos de que estén en el poder. Es decir, no podemos aplaudir cualquier mujer en el poder, la verdad. Siempre hay que saber, bueno, pero es una mujer que qué ideología tiene, ¿no? Es de izquierda, es de derecha, está a favor de la igualdad y de la justicia social, o está a favor de las élites económicas. Y yo las pondría las dos en las antípodas, es decir, como Norma Piña está en un extremo, Luisa María Alcalde está en el otro extremo. Es decir, yo aplaudo la designación, o no la designación todavía, pero la propuesta de que Luisa María Alcalde está al frente del partido, porque creo que esa sí es una mujer que tiene una ideología con la que uno pudiera estar mucho más de acuerdo, ¿no? Es alguien que viene desde un trabajo, digamos, en el partido de toda la vida, muchos años en la calle, ¿no? Muchos años en lucha social, y que sería totalmente lo opuesto a estas otras dos compañeras de las cuales hablábamos al principio, ¿no? De Altagracia y de Norma Piña, porque si se fijan son ideologías completamente diferentes. Entonces, también para la audiencia es importante aclarar ese punto siempre. Es decir, cuando ustedes ven a una mujer en el poder y que la gente habla de se rompió el techo de cristal, qué fantástico, las mujeres llegamos a escaños de poder, esa no es una lucha feminista, sino la lucha feminista de un grupo de privilegiadas, ¿no? De las élites. Esa es una lucha del feminismo que le llaman liberal, que nace en los centros globales como Estados Unidos, donde, claro, una Hillary Clinton o una Michelle Obama serían como esos íconos, ¿no? Pero esas son mujeres que promueven las peores guerras de la humanidad y los genocidios. Entonces también los feminismos que no están pensando desde el norte global, los descolonizados, y por eso hablamos de lo no colonial, es decir, vernos desde Latinoamérica sin necesariamente que nos haga sentido todo lo que hablan en los nortes globales o en Estados Unidos, pensar nuestros propios feminismos, son políticos.
son políticos en el sentido de que tenemos que buscar una imbricación entre la raza, clase y el género. Entonces, para nosotros, una mujer que uno pudiera aplaudir es una mujer que tenga una ideología, ¿cierto? Que esté a favor de los pueblos, de la justicia social, de la igualdad, y además es mujer, fantástico, me pongo de pie y aplaudo, ¿no? No es lo mismo que en el caso de Norma Piña, no es lo mismo en el caso de Altagracia. Y en ese sentido, Ernesto, a mí me parece que es un muy buen perfil. Luisa María Alcalde es una mujer joven que trae nuevas ideas, viene también de una generación de lo que se podría llamar gente que ha militado en Morena desde hace muchos años, es decir, es una generación que viene formada en los cuadros del partido, y que por lo tanto también estas ideas frescas o esto que sea más joven, yo creo que le puede sumar al partido Morena, sobre todo porque, bueno, se va Mario Delgado, que ha sido extremadamente cuestionado en el último tiempo, porque además, hombre de esa edad, ya estamos un poco cansadas de ver siempre hombres en esos perfiles. Es bueno que haya mujeres ahora para que cambiemos un poco la perspectiva, y yo creo que yo al menos estoy bastante conforme, me parece bien. Creo que le va a ir bien, creo que lo puede hacer también muy bien. Ella estuvo a cargo aquí con López Obrador de la Secretaría de Gobernación, ni más ni menos, imagínense el cargo, yo me muero me tocar hacer eso, y más o menos lo manejó bien. Entonces uno dice, bueno, capacidad por supuesto que hay, o sea, es lo que más hay, la capacidad, y por lo tanto a mí sí, es un cuadro que me parece da buena proyección al partido como a largo plazo. Totalmente contrario a la señorita Altagracia Gómez de la Diadema, porque ese es el otro contrario, el otro extremo, el cual a mí no me hace ninguna gracia ni me causa risa que esté dentro del proyecto de gobierno de Claudia Sheinbaum. Es más, me da temor. Así que bueno, ahí lo dejo. Gracias, mi querida Ingrucha. También Daniela Pastrana, este perfil, bueno, Ingrid lo ponía en extremos, pues a Norma Piña con Luisa María Alcalde, pues no hay, no hay mucho ahí para dónde hacerse. Pues claro que uno sabe a quién elegir, pero ¿cómo ves tú este perfil de una mujer que actualmente es secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde como dirigente nacional de Morena, después de todo lo que se puede empoderar una persona, como lo hizo Mario Delgado a lo largo de su periodo como presidente de este partido? Mira, ayer conversábamos en algún espacio el tema de la idea, pues, de esto del partido de Estado, ¿no? Porque cómo pasa, ¿no? De la Secretaría de Gobernación al partido, o incluso de la vocería, porque también se ha comentado el tema de que podría ir Jesús Ramírez Cuevas a ese Alejandro Almazán, que no sé si conocen lo que estaba diciendo, bueno, pues que va a la Secretaría, que podría ir Jesús a la Secretaría de Gobernación, digo, a la Secretaría General del partido, y los enroques que hay, ¿no? Bueno, yo partí y parto y estoy convencida de que nunca vamos a ver un PRI como el que conocimos por muchas cosas que ya he dicho. No está dividido en sectores, la sociedad ya tiene unas formas de comunicación que no eran las del partido único. O sea, no puede regresar nunca a una cosa como la que hubo. Pero sí hay una nueva hegemonía, y esa nueva hegemonía que es inédita, que está en construcción, de un partido que empieza muy, pero muy aceleradamente, porque creció muy rápido, en unos años ya ganó todo. Entonces, ese tiene un riesgo, pues, ese poder, y tiene un riesgo esa construcción de hegemonía, y nosotros tenemos que movernos del lugar también para hacer el análisis y hacerlo con otras claves, no tratando de utilizar las categorías de análisis para el pasado, sino para esto nuevo que es inédito. Porque es inédito, nunca un partido había llegado así. El PRD se tardó 30 años y mejor desapareció antes de tener este poder. El PAN se tardó 90 años y luego lo desperdició terriblemente cuando llegó en 2000 por hacer un pacto con el PRI, ¿no? Pero es inédito y hay que analizarlo con otras claves. Lo que yo creo es que pues le fue mucho mejor, o le va mucho mejor al partido que al gobierno con ese enroque. El perfil de Luisa María es mucho mejor para la dirigencia del partido, que necesita formar Ya, cuatro políticos. Creo que ya llegamos, ya ya está, está. ya está ahí el Vamos a verlo nombramiento. si Vamos, quieres y vamos, ahorita vamos. acabamos.